Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy tenemos un montón de información para cubrir. Tenemos nuevos Paragon, nuevo set de conjunto verde, nuevos legendarios, cambios de balance, entre otros. Así que comenzamos primero con la fecha. Al igual que todas las actualizaciones de contenidos anteriores, habrá mantenimiento de servidores a partir del 17 de diciembre, horario 16 a 18 PST, para los servidores de Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa, y de 0 horas a 2 AM PST para los servidores de América. Una vez finalizado el mantenimiento, todos los elementos mencionados a continuación estarán disponibles. Las fechas específicas para las funciones que se lanzarán posteriormente se indican a continuación. La misión principal: vamos a desbloquear las áreas restantes de Shadowval y continuar y finalizar lo que sería la historia del primer y último raid. Van a tener un montón de enemigos nuevos no muertos para luchar en el patio de Eyststein. Y recuerden completar toda la historia para sacar recompensas. Para afrontar estos nuevos retos tenemos objetos especiales, los nuevos legendarios antiguos. Estos armamentos históricos son únicos. Cada pieza de pecho lleva 3 afijos mágicos predeterminados grabados en su esencia por fuerzas incomprensibles para los mortales, y el cuarto afijo de clase aleatorio. Esto quiere decir que son muy parecidos a estos. Tenemos afijos estándar, pero le tienen que sumar a esto que estos pechos también tendrán atributos aleatorios cuando usamos así los afijos de terror como Rodolita. Eso es lo que se entiende. No vi ninguna foto de estos pechos, así que no imagino que sean afijos nuevos, sino estos ya existentes. Sobre la creación de estos: una vez que los jugadores alcancen el nivel del Paragon 1200 y desbloqueen Infierno 10, podrán obtener artefactos antiguos del nivel de la dificultad correspondientes en las incursiones diarias de las mazmorras y en la de Infelicarios, que acá lo pueden sacar de lunes a miércoles, después se reinicia y vuelven de jueves a domingo, 2 veces por semana. Y al igual que los cascos, una vez que llegan a las 100 piezas podrán crearlos. Ahora, esta no es la única forma de conseguirlo. Esta es la forma de craftearlo con el herrero, pero se puede conseguir también a través de mundo abierto y en distintas actividades. Esto nos da el equipo directamente sin crearlo, pero con muy bajas probabilidades. Esto es muy difícil que pase. Les puede caer en incursiones de Infelicario, en misiones de Asesino Infernal cuando usan la esencia del terror, también en Vanguardia, Pilares del Olvido cuando usan directamente la esencia y le dan usar aquí, y también Fisuras del Terror. Ahora vamos a hablar un poco del futuro de los legendarios antiguos. En el futuro vamos a planear seguir introduciendo tipos de ranuras para equipos legendarios antiguos. Sin embargo, cada vez que se agregue un nuevo espacio, el espacio más antiguo se eliminará simultáneamente, lo que se garantiza que pueda existir un máximo de 2 espacios de equipo legendario antiguo al mismo tiempo. Los equipos de legendario antiguo y los artefactos antiguos ya no se obtienen en Infierno 7 y 9, y la fabricación de equipos legendarios antiguos para Infierno 7 y 9 en la herrería queda deshabilitado. Los artefactos antiguos de baja dificultad ahora se pueden intercambiar por restos antiguos que se usan para cantar equipo legendario antiguo en el armamento. Ahora vamos a hablar de las nuevas gemas legendarias. Tenemos 3 nuevas gemas, pero no lo vamos a hacer de una manera superficial. Ahora sí vamos a profundizar porque tenemos los valores de cada nivel de las 3 gemas. Comenzamos con la nueva gema de 5 estrellas. Infligir daño te otorga crecimiento desenfrenado durante 6 segundos, lo que provoca que crezcan zarzas bajo los pies del enemigo infligiendo daño. Las zarzas infligen daño a los enemigos cercanos equivalente al 10% de tu vida máxima y solamente se activan una vez por segundo por enemigo. Además, las zarzas destrozan armadura enemiga, lo que aumenta el daño que infliges de un 4% durante 2 segundos, acumulándose hasta 6 veces. Cuando un enemigo es golpeado por zarzas por primera vez, será inmovilizado durante 1,5 segundos. Crecimiento desenfrenado solo se puede obtener periódicamente.
Aquí tenemos el efecto principal, como va aumentando el daño por nivel. Comienza a nivel 1, un 5%, nivel 2, 6%, nivel 3, 6%, nivel 4, 7%, nivel 5, 7%, nivel 6, 8%, 7, 8%, nivel 8, 9% y nivel 9, 9%, y el último nivel 10 es un daño de 10% la cantidad de vida máxima. Ahora el efecto de romper armadura comienza desde nivel 3 con 1%, nivel 4 1%, nivel 5 2%, nivel 6 2%, nivel 7 3%, nivel 8 3%, nivel 9 4% y nivel 10 4%. Pero recuerden que el efecto de romper armadura se acumula hasta 6 veces, así que esto quiere decir que a nivel 10 va a romper 24% cuando esté al máximo. Es mucho. Y se van a dar cuenta comparando con otras gemas que rompen armadura, como es Fauces de las Profundidades, que rompe el mismo número, pero este tiene un tiempo de reutilización de 20 segundos. Y también es mucho más que Cristal Espectral, porque aparte tiene efectos acumulativos que es mucho mejor que un efecto de tiempo de reutilización de 20 segundos. Se aplica cada rato. Y sobre la lista de gemas que lleva dentro esta nueva 5 estrellas son las siguientes: Fauces de las Profundidades, Bendición de los Valientes, Cristal Espectral, Cosecha de Misericordia y Perdición de Hierro. Sobre si esta gema vale o no la pena, sí, vale completamente la pena. Es buena para PvE y para PvP. Tiene muy buenos números y es una gema, si tuviera cimeras la compraría, pero en este caso no tengo casi nada, así que me voy a guardar para las siguientes. Lo cual, como hablamos en el video de Power Creep del poder de las gemas que van acumulando, me rinde guardarme cimeras para las siguientes. Recién cuando tenga un buen número voy a elegir una nueva. Pero para los nuevos jugadores con poca resonancia y que recién se están armando su configuración de gemas, sí es bueno, así que vayan y busquen esta gema. Con respecto a las otras dos gemas, vamos a dar los datos. La gema de 2 estrellas, al ser atacado obtienes un escudo protector durante 6 segundos que reduce el daño que recibes en un porcentaje de tu daño base y reduce el daño continuo que recibes. No puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. El efecto principal comienza a nivel 1, 5%, nivel 2, 7%, nivel 3, 7%, 4, 9%, 5, 9%, 6, 11%, 7, 11%, 8, 13%, 9, 13% y el máximo nivel 10, 15%. Su efecto de protección sobre el daño continuo comienza a nivel 3 con un 2%, nivel 4 2%, 5 4%, 6 4%, 7 6%, 8 6%, nivel 9 8% y nivel 10 8%. Las gemas que lleva adentro esta gema de 2 estrellas va a comenzar con Poder y Manto, Oráculo Testarudo y por último Elixir de la Miseria. La gema de 1 estrella inflige mayor daño y obtienes mayor probabilidad de golpe crítico contra enemigos protegidos que usan escudo. Los números de esta gema son los siguientes: los daños contra enemigos con escudo incrementa nivel 1 8%, 2 10%, 3 10%, 4 13%, 5 13%, 6 17%, 7 17%, 8 22%, 9 22% y nivel 10 27%. Con respecto al golpe crítico contra enemigos con escudo, comienza a nivel 3 con un 1%, 4 1%, 5 2%, 6 2%, 7 3%, 8 3%, 9 4% y nivel 10 4%. Las gemas que lleva en su interior va a ser Dolor de Subyugación y Gema Trucada. Ahora hablemos sobre los nuevos jefes de Infelicario, las nuevas dificultades, los índices de combate. Para comenzar, este va a ser el jefe de Infierno 10. Después continuamos con este que va a ser el de Infierno 12 y el último el Goliath, que parece un Demogorgón sacado de la serie de Stranger Things. Este es el correspondiente a la última dificultad. Sobre Infierno 9, este se va a reducir. Mundo y mazmorra pasa a 49.000 índices de combate. Y mazmorra de desafío y también el último jefe llega a 49.720 de índice de combate. Con respecto a Infierno 10,
Mundo y mazmorra, el índice de combate va a ser 52.500. En mazmorra de desafío será 53.220. Infierno 11, mundo y mazmorras 56.700 de índice de combate. Mazmorras de desafío 57.420. Y el último, el infierno 12, mundo y mazmorra 58.500. Mazmorra de desafío 59.220. Ahora tengan en cuenta esto que es muy importante. Los niveles de Paragon del servidor para todos los servidores también se elevarán a 1200. Los aventureros por debajo del nivel del Paragon recibirán una bonificación de experiencia de nivelación. Así que vayan guardando todos sus puntos de experiencia que pueden llevar en el correo, y el pase de batalla guárdenlo para cobrar después que suba el nivel del Paragon del servidor. El nuevo pase de batalla llegará el día 18. Las bonificaciones de experiencia son de nivel 0 a nivel 559, experiencia aumentada 1500%, y se obtiene 2 niveles adicionales por cada nivel de Paragon obtenido. Después de nivel 600 a 859 es igual 1500 de experiencia, pero con un nivel adicional por cada nivel de Paragon obtenido. De nivel 900 a 1099, 1500 de experiencia, pero sin nivel. Después, nivel 1100 a 1149, experiencia bonificada al 800%. Y jugadores con el Paragon 1150 y superiores, el requisito de nivel Paragon del servidor recibirá una bonificación de 100% al 800%. Sobre los campeones oscuros, son los mismos bots sacados, pero le van a aparecer en mundo abierto y en mazmorras. Estos cuentan con configuración PvP, y si los matan podrán conseguir un legendario una vez por día asegurado a un 100%. Después, la segunda vez que los matan también tiene probabilidades, pero mucho menos. Y me pregunto si estos campeones oscuros le va a aparecer a la gente que deja AFK. Pero esto no es todo. También hay un evento de cofre pesado adornado maldito. Durante los eventos de los héroes corruptos, al explorar cualquier zona salvaje, los jugadores pueden encontrarse con un cofre pesado, lo que hace que aparezcan héroes corruptos para defenderlos. Puedes participar hasta 4 jugadores y la cantidad de héroes corruptos generados será igual a la cantidad de jugadores participantes. Las estadísticas escalan según el nivel de los participantes que tengas en tu equipo. Por fin le van a dar utilidad en los cofres que se abren de 4 personas, cosa que las recompensas eran muy malas y ahora quizás la mejoren con este evento. Va a llegar la Navidad al juego y van a adornar completamente la capital. Tendremos el evento de siempre de envío de cartas para sacar recompensas. Y entre otras tareas diarias, las tareas se acumulan hasta por 14 días. Aparte de eso, también tenemos recompensas por iniciar sesión, como subida de nivel instantáneo y tesoros de temporada. Te perdiste un regalo, completa una tarea adicional para recuperarlo. Este es el punto más interesante y diferente que tenemos con esta Navidad y no sé bien a qué se refiere, pero ya lo probaremos el 17. Vuelve la cuenca de la garganta cortada, este mapa PvP que nos habían puesto con el evento de Arthas. Es un mapa bastante colorido, me gusta bastante, y podemos volver a sacar la recompensa de la bandera de la Alianza y de la Horda. Este evento va a llegar del 24 de diciembre al 6 de enero. Y tiene las mismas reglas que Conquista, eso quiere decir que va a ser sin resonancia y solamente van a poder llevar un arma secundaria y un arma principal. Así que anímense a jugar y saquen todas las recompensas de este evento. Tenemos un nuevo set de conjunto, se llama Restitución en Sangre. Hace lo siguiente: con 2 piezas infligir daño a un enemigo le aplica presa destinada durante 2,5 segundos, lo que aumenta el daño que le inflige un 35%. Presa destinada no puede aplicarse a más de 4 enemigos a la vez, ni al mismo enemigo más de una vez cada 15 segundos. 4 piezas. Cuando presa predestinada termina, inflige daño adicional, aumentando en un 4% por cada 1% de la vida faltante del enemigo, hasta un máximo de 460% cuando el enemigo tiene un 25% de vida o menos. Llevar 6 piezas hará que cuando termine presa destinada, si el enemigo tiene menos del 50% de vida,
También se le aplica deuda de sangre durante 4 segundos, lo que reduce su curación y sus escudos de absorción en un 35%. Matar a un enemigo afligido con presa predestinada o deuda de sangre te cura el 50% de tu vida máxima. No se puede activar el efecto curativo con más frecuencia de una vez cada 40 segundos. Este nuevo set de conjunto, la verdad que se encuentra muy potente. Incluso con 2 piezas ya es útil, se puede hacer combinaciones para PvE y para PvP. Ahora con 6 es lo más interesante que puede haber, porque como ven reduce efectos de curación y de escudo, cosa que en PvP en este momento está lleno. Este nuevo set de conjunto podría cambiar todo el meta como lo conocemos en la parte PvP y PvE. No tengo la lista de las mazmorras donde serán distribuidas las piezas, pero son en todas las mazmorras actuales que tenemos. Va a cambiar la lista de conjuntos verdes, así que esperen para el día 17 para poder farmearlo tranquilamente. Tenemos nuevos objetos legendarios. Utiliza estas increíbles herramientas de carnicería para infundir miedo en los corazones de tus enemigos, o mejor aún para atacar a sus propios corazones. Comenzamos con la clase de bárbaro. Arma principal es para la habilidad de Hender, ahora te otorga poder y hace que tus ataques principales golpeen con hachas duales que tienen mayor alcance de ataque, daño y drenaje de vida dependiendo de tu vida en el momento de la activación. Mano secundaria, el daño de Hender aumenta un 1% por cada 3% de vida que tengas faltante, hasta un aumento de daño máximo del 30% cuando tu vida está por debajo del 10%. El nuevo pecho es para la habilidad de partir. Recuerden que la imagen es una hacha celeste golpeando el piso, que sale también unos dibujos celestes. Mientras está afectado por la pérdida de control y retroceso, elimina cualquier efecto dañino y otorga inmunidad de control durante 0,5 segundos. No se puede obtener inmunidad de esta manera más de una vez cada 6 segundos. El pantalón es para furia inmortal. Ahora convierte parte de tu vida actual en un escudo de absorción que aumenta tu daño mientras está activo. Además, obtienes un efecto pasivo que te otorga inmunidad al daño al recibir un golpe letal. Tenemos un nuevo legendario para la inmortalidad y esto puede tener muchos cambios para la parte PvP. El casco es para furia eterna, también te otorga inmunidad a los efectos de retroceso mientras está activo. El casco también es para la furia inmortal y es uno de forma pasiva. El nuevo hombro es para la habilidad de partir, ahora golpea el suelo para atraer a los enemigos cercanos, lo que aumenta tu velocidad de ataque principal en función de la cantidad de los enemigos golpeados. A primera vista, en la parte teórica, los nuevos legendarios de bárbaro son muy buenos y vienen a complementar y hacerlo mucho más fuerte en la parte PvP. Tienen mucha inmunidad de control, ahora se lo puede sacar con partir, mejoran lo que sería furia inmortal, que antes no tenía muchos legendarios, ahora suman más y aparte de otorgar algunas cosas con Hender. Así que se ve muy interesante, aunque el bárbaro no tiene un punto medio, o está muy débil o está muy roto, así que cuidado con estos legendarios. Caballero de sangre, mano principal, extracción de sangre también impide que los enemigos usen habilidades de avance rápido durante 2 segundos. No puede afectar al mismo enemigo más de una vez cada 6 segundos. El arma secundaria es para ola de sangre, ahora recolecta energía de drenaje vital y usar la habilidad consume toda la energía para liberar sangre a tu alrededor, infligiendo daño según la energía consumida. El pecho también es ola de sangre, debilita a los enemigos golpeados, reduciendo el daño que infligen en un 5%. El pantalón es para enjambre de murciélagos, inflige un 20% más de daño a los enemigos que sufren una pérdida de control. La nueva cabeza es para extracción sanguínea, ahora vincula a varios enemigos cercanos contigo, dañándolos continuamente mientras drena su velocidad de movimiento y de vida. Y el nuevo hombro, enjambre de murciélagos, ahora llama a varios murciélagos para que te orbiten. Atacan automáticamente a los enemigos cercanos y les drena vida. Murciélagos adicionales te rodearán a medida que drenas más vida.
Los del Caballero de Sangre son interesantes porque ahora vamos a poder cortar avances rápidos con la extracción sanguínea. Si bien ya tenemos extracción sanguínea que ocupan drenaje alrededor de nosotros, son automáticos, podemos activarlo, podemos transformarnos en abominación y seguir usando. Es interesante que ahora corten lo que serían los avances rápidos, porque como ven, las personas que usan avances rápido, como por ejemplo el monje, suelen desaparecer mucho, y apuntar a habilidades para cortar estos avances rápidos suelen ser bastante complicados. Ahora, un aura que nos rodea a nosotros es mucho más sencillo. Después mejoran ola de sangre, generalmente no se usa mucho, también la nueva extracción sanguínea se ve interesante, y la nueva plaga de murciélagos también parece muy bueno. Ahora, parece un agregado para la parte PvE y también para el PvP. Yo creo que ola de sangre es más para PvE, pero veremos a ver cómo funcionan los rangos. Ahora en el papel, esta es la lectura que lo puedo hacer. Habría que ver el daño y los rangos que tienen estas habilidades. El cruzado o guerrero divino, la mano principal. Espada caída ahora crea un área rodeante de espadas de luz que atacan a los enemigos cada vez que lo atacas mientras está dentro del área. Mano secundaria es para la consagración, aumenta tu velocidad de ataque en un 20% mientras permaneces dentro de su área de efecto. El pecho espada caída inflige un 8% más de daño a un enemigo al que golpea durante 2 segundos hasta un máximo de un 24%. Las piernas es para invocación de luz, ahora es uno activo. Cada ataque primario que impacte invocará luz sagrada que causará daño adicional. La nueva cabeza es para consagración, ahora crea un área que daña continuamente a los enemigos dentro y aplica un efecto acumulativo que destroza armadura. Mientras permaneces en el área obtienes una reducción de daño acumulativa. Hombros. Juicio ahora te impulsa a una ubicación objetivo, dañando y atrayendo a los enemigos cercanos hacia ti y evitando que usen avance rápido. Hay que ver si estos atributos funcionan con este hombro, porque puede ser muy bueno. Esto puede cambiar las configuraciones de PvP, puede ser que aparezca un cruzado mucho más ofensivo en la parte PvP. Cazador de demonios, mano principal. Disparo múltiple ahora te otorga poder y provoca que tus ataques principales disparen enjambres de proyectiles teledirigidos a enemigos aleatorios. Mano secundaria. Las torretas centinelas infligen un 15% más de daño a los enemigos dañados por tu ataque primario durante 3 segundos. El pecho, disparo de retroceso, ahora dispara un proyectil ancho y lento que continuamente derriba y daña a los enemigos. El nuevo pantalón es para lanzamiento osado, le reduce el tiempo de reutilización en un 15%. En la cabeza, Centinela ahora invoca 2 torretas que se activan cuando está cerca e imita los ataques primarios para dañar a los enemigos. El hombro es para disparo múltiple, inflige daño adicional si impacta a un enemigo 3 veces en 3 segundos. El mismo enemigo no puede recibir este daño adicional más de una vez cada 0,2 segundos. Bueno, los nuevos legendarios del cazador de demonios, generalmente a mí no me gusta que pongan legendarios de centinela porque no hay muchos buenos para PvE y para PvP. Ahora tenemos uno nuevo, vamos a ver, imita nuestros ataques, capaz que también imite nuestra velocidad de ataque, y si funciona así también va a ser bastante bueno, aunque tengo mis dudas, veremos cómo funciona en el juego. Lo más interesante me pareció la arma principal, que hay una potenciación nueva, siempre esto es muy bueno para PvE o PvP, y también las piernas, que reduce el tiempo de reutilización de lanzamiento osado, que puede servir para la build de desplazamiento y que va a incrementar también la de PvE que habíamos puesto en los últimos videos. El druida, mano principal, enjambre de cuervos, ahora conjura una tormenta de cuervos que te sigue consumiendo el poder primordial para aumentar gradualmente su daño. La mano secundaria, enjambre de cuervos, inflige un 20% más de daño a los enemigos quemados. El pecho es para tornado de fuego, también aumenta tu daño en un 10% durante 3 segundos. Las piernas son para carga de ciervo, ahora hace que corras hacia adelante como un ciervo. Durante este tiempo eres inmune a la pérdida de control y retroceso, dañando y derribando cualquier enemigo que golpees. En la cabeza,
tornado de fuego ahora conjura un huracán de llamas que te sigue y quema a los enemigos cercanos. Lo del druida parece bastante bien, si bien ya teníamos legendarios para forma de oso, para forma del lobo. Esto busca aumentar el druida mago, el druida que solamente usa hechizos, no usa transformación, pero si bien este tiene carga de ciervo, imagino que el desplazamiento va a ser mucho más rápido y no como los saltos. Así que tiene también enjambre de cuervos para convocar alrededor, para quemar con la tormenta de fuego. Así que tenemos un druida mago que se va a poder usar en la parte PvE y en la parte PvP. Esto se ve bastante interesante para el druida. Comenzamos con el monje. Aliados místicos ahora invoca a 3 aliados espirituales elementales y pueden usar la habilidad nuevamente para apuntar a uno de los espíritus y otorgar efectos beneficiosos según su elemento. La mano secundaria, un golpe de ola, ahora te fortalece a ti y a tus invocaciones, lo que hace que tus ataques principales apliquen las marcas a los enemigos que explotan después de varias pilas. El pecho ahora es para golpe de ola, también aumenta la velocidad de ataque principal. Las piernas, golpe místico, ahora hace que tú y tus aliados místicos se apresuren hacia una ubicación objetivo, dañando y empujando hacia atrás a los enemigos en su camino y aturdiéndolos si son golpeados varias veces. En la cabeza, los aliados místicos también aumentan tu velocidad de ataque en un 15% durante 3 segundos. El hombro, golpe místico, también aumenta la probabilidad de golpe crítico en un 19% durante 3 segundos. Al monje lo mejoraron las invocaciones, si bien no nos dice si estas invocaciones tendrán vida o no. Esto es muy importante para los jefes que golpean mucho daño de zona, porque si tiene vida no los van a matar muy fácilmente. Ahora tenemos elementos en estas invocaciones, así que imagino que el fuego aumentará el daño, el viento aumentará la velocidad de ataque, según eso se refiere al arma principal. Después tenemos un golpe místico en el hombro que aumenta la probabilidad de golpe crítico, pero todo más o menos está enfocado para la parte PvE. Ahora, si los aliados místicos no tienen vida, se podría usar para la parte PvP, pero sería muy difícil porque actualmente la configuración de monje está muy fuerte, la que prácticamente no se puede hacerle clic directamente. Es muy difícil pelear contra ellos y no creo que este venga a reemplazar, sino que viene a aumentar la parte PvE. Veremos cómo funciona. Ahora vamos con el nigromante, el arma principal. Tiempo prestado ahora apunta a un área y daña a los enemigos mientras curas a tus invocaciones y le otorga inmunidad al daño por un corto periodo de tiempo. Cuando más invocaciones tengas en la zona, mayor será el daño y la sanación. Mano secundaria, muro óseo, aumenta el daño de tus invocaciones cercanas en un 20%, pero también aumenta el daño que reciben en un 20%. El pecho, muro óseo, ahora invoca una lápida que consume los cadáveres cercanos para resucitar zombies que atacan y hacen más lento a los enemigos. Cuando los zombies mueren, dejan atrás un espíritu vengativo que ataca a los enemigos cercanos. Los cadáveres consumidos por la lápida extiende la duración y la cura. Piernas, muro óseo también genera 4 cadáveres cuando se lanza. Cabeza, tiempo prestado, aumenta tu daño en un 10% durante 3 segundos. Bien, lo del nigromante es muy interesante. Tenemos los 4 primeros legendarios que son complementos para nuestras configuraciones de invocación. Esto hará que se dispare exponencialmente el daño de las configuraciones de invocación, especialmente contra jefes que eran más o menos donde estaban fallando por la resistencia, que era esto, pero ahora tenemos un montón de daño, nos sube daño a nosotros también, así que esto va a complementar los golem y los magos que tenemos. Aparte, en el hombro tenemos un nuevo generador de cadáveres, pero este está más destinado para la parte PvP. Ahora vamos a ver sus rangos, cómo funciona y demás, pero en general muy bien. Aparte que tenemos, gracias al pecho, si nos matan estos zombies van a volver y vengarse, o sea, esto va a servir contra los monstruos que golpean muy fuerte en zona. Comenzamos con los legendarios del Tempest. La mano principal es para ráfaga de mareas o cometidas de mareas, esta habilidad que funciona con los céfiros. Aumenta el daño de la habilidad en un 6% por cada céfiro cercano durante 3 segundos hasta un máximo de 18. Mano secundaria, oleada de céfiros, ahora consume todos los céfiros y se teletransporta, te lleva a una ubicación objetivo
pecho donde realizas varios cortes según la cantidad de céfiros consumidos. No podrás ser objetivo de ese ataque y todos los céfiros consumidos regresan cuando finalizas. Esto quiere decir que no te pueden marcar a usar esta habilidad. El pecho, golpe fluido, ahora hace que te lances hacia adelante conjurando varios céfiros cuando llegues al final de tu camino. Piernas, impulso de marea, ahora te hace realizar una secuencia de embestida entre tus céfiros, infligiendo daño a los enemigos en tu camino y lanzando varias cuchillas de agua. Eres inmune al efecto de pérdida de control y retroceso al embestir. En la cabeza, el daño de goleada de céfiros aumenta en un 6% por cada céfiro consumido durante 3 segundos hasta un máximo de 18. El hombro, golpe fluido, también aumenta el daño de la habilidad en un 12%. A ver, lo del Tempest están raros, están buscando otra vez complementar a los céfiros en las invocaciones. Y bueno, el pantalón se ve bien porque ahora es inmune a la pérdida de control y retroceso, así que tenemos libre el hombro para poner el legendario que queramos y capaz que podamos usarlo esto en PvP. Ahora también complementa a los céfiros en la parte PvE, pero vamos a ver la duración que tienen estos céfiros, si son diferentes a la pasiva o no. Según eso creo que van a ser buenos o no, hay que verlo en el juego. Vamos con el mago. Su mano principal nueva, la probabilidad de golpe crítico de desintegrar aumenta en un 2,5% por cada yarda de distancia de un enemigo hasta un máximo del 20%, que colapsa para atraer enemigos cercanos y luego explota para aturdir y aplicar choque. El pecho es para cristal de hielo, ahora apunta a un enemigo y le lanza un fragmento que explota al impactar, daña y enfría a los enemigos cercanos. Aplica una marca inestable. Esto hace que las habilidades de rayo, desintegrar y rayo escarcha detonarán la marca y causarán daño adicional. El pantalón nuevo hace que cristal de hielo, cuando aplica congelación, también aumenta el daño a los golpes críticos a un 18% durante 3 segundos. En la cabeza es para agujero negro, también reduce la velocidad de movimiento del enemigo en un 35%. Le impide usar habilidades de avance rápido durante 2 segundos. No se puede impedir que el mismo enemigo use habilidades de avance rápido más de una vez cada 6 segundos. El hombro es una habilidad activa, cambia a desintegrar. Ahora dispara un rayo relámpago después de un breve retraso en el lanzamiento, lo que inflige daño de relámpago a los enemigos a lo largo del camino del rayo. Bueno, se ve bastante interesante esto. Si bien, si quieren aumentar el mago desintegrar, lo que tienen que hacer es agregar mejores armas secundarias. Ahora no sé si este agujero negro servirá, pero me hubiera gustado el arma principal que pusieron en el arma secundaria, porque ahí es donde queda el vacío cuando jugamos desintegrar, el daño canalizado. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo hombro que no sé bien cómo funcionará, las distancias y el daño que tendrá en el juego, pero en general no me llama mucho la atención. Depende del agujero negro para ver qué tan bien funcionan estas configuraciones, y también del pecho, que se ve bastante raro. Ahora vamos con los cambios de clase, cambios de balance. Vamos a tener cambios en legendarios. A este pecho, que es para el martillo, se le modificó que ahora otorga un escudo de absorción equivalente al 10% de la vida máxima al golpear a un enemigo congelado, que se acumula hasta un 30%. También se modifica este pantalón, haciendo que el efecto escalofriante ahora se pueda acumular hasta 3 veces, y cuando se acumula estas 3 veces el enemigo se congelará. Esto será bastante útil para el bárbaro, porque generalmente nosotros complementamos esto con las hachas congelantes de Hender para causar ese efecto de congelación, pero ahora el pantalón lo va a poder hacer solo. Para el cazador de demonios cambian este pecho. Las granadas infligen un 20% más de daño con cada golpe subsiguiente sobre el mismo objetivo en un corto periodo de tiempo, hasta un máximo de 40% más de daño. Para esta arma secundaria de chakra giratorio, los enemigos golpeados por un chakra en ambos lados de su trayectoria de salida y el vuelo de regreso reciben un 40% más de daño adicional. No creo que haya muchos cambios, si bien ese chakra se usaba bastante, ahora tiene un poco más de daño. El del pecho no creo que haya muchos cambios en la parte PvE y en la parte PvP. En el caballero de sangre cambian este pecho de transfusión, cambia la tasa de conversión. Ahora la vida convertida a valor de escudo para que obtengas más valor de escudo con menos vida y menos con más vida. Por ejemplo, con un 20% de vida conviertes
el 100% de recuperación de vida a valor de escudo, pero con un 100% de vida solo conviertes el 50%. Al caballero de sangre solamente lo tocan esta parte del escudo y era la configuración más usada en PvP, así que hay que probar a ver si esto va a seguir siendo funcional o va a estar muy tocado, o puede ser que termine más fuerte, aunque no creo, si lo tocan es por algo. Para el Tempest modifican este pecho, que es para golpe fluido. Tanto la marca como el corte de relámpago aplicarán un choque de estado. Y esta arma secundaria, que era para oleada de Sephiroth, ahora no puede ser objetivo durante la carrera y puedes provocar estado de shock, con el cual causará 100% de daño adicional. Bueno, tenemos modificaciones para los legendarios de relámpago, que casi no se usaba. Creo que están buscando que esto se use en PvP porque mejoraron mucho el arma secundaria. Y por último, más las noticias, chicos, especialmente para los cazadores de demonios. Ahora no van a tener más ese inmune infinito que tenían antes. Si escape te saca la pérdida de control, silencio o efecto de retroceso, su tiempo de reutilización aumenta a 3 segundos. Una debilitación bastante considerable. Lo que no me gusta de este pantalón es que también limpia las habilidades que van destinadas a cancelar avance rápido. Es decir, un avance rápido termina cancelando una habilidad que es anti eso. Pero veremos cómo afecta estos 3 segundos y me llama la atención que no tocaron nada del monje. Tenemos un evento que se llama Saquea el Reino Abandonado. Este será del 12 de diciembre a las 3 am al 7 de enero a las 3 am hora del servidor. Completa tareas para obtener menciones de campeones para luego cambiarlos por recompensas, objetos legendarios, oro, polvo encantado y mucho más, hasta un máximo de 1200 por semana. Mercado fantasma de ruina y represalia. Sumérgete en las sombras con prendas, que es un mercado dual. Para la parte masculina tenemos al rey Esánime, Arthas, y para las mujeres tenemos el cosmético de Silvana, Brisa Veloz. Esto cuentan con las mismas reglas de todos los mercados fantasmas. Cuando cambias de clase se adapta, y cuando cambies de género cambiará el cosmético. Tenemos el regreso de Vientos de la Fortuna. La fecha es del 18 de diciembre hasta el 24 de diciembre. El mejor día para usarlo, para poder juntar las gemas de las 2 semanas, será el domingo 21 según el horario que ustedes hagan. Pero como tiene la nueva actualización, seguramente la mayoría lo querrá usar lo más rápido posible para sacar mayor experiencia del nuevo pase de batalla. Todos los objetos aparecen duplicados como gemas normales, objetos legendarios, elementos, puntos de pase de batalla, experiencia y oro. Pero recuerden que muchas de estas cosas tienen un límite, como las gemas normales. Solamente ayuda a que junten al doble de velocidad, no significa que aumente el límite semanal o diario que tenemos. Y se aplica a las tareas de bestiario, grieta de desafío, recompensas, pesca, mazmorra, purga de las profundidades, torre maldita, guardia oculta, agricultura de mundo abierto y actividades del códex. Tenemos el nuevo pase de batalla, el número 47, baile de máscaras de Grimfrost. No tengo la imagen para mostrarlos, pero se pondrá el 18 de diciembre hasta el 15 de enero. Cambios en camino del pródigo. Lo que harán acá es que valga menos, pero también van a reducir las recompensas. Buscan que más gente compre este camino y por eso estos cambios. Tenemos unos cambios de cómo funciona mordedura de víbora, tormento eterno y la gema de vil supurante. Estas gemas compartían el tiempo de reutilización con otros jugadores cuando aplicaban ese efecto y tenían las mismas gemas. Si otro jugador aplica la desventaja correspondiente a un enemigo por estas gemas, ya no impedirá que tus gemas se apliquen a ese enemigo. Tus gemas ahora respetarán correctamente los tiempos de reutilización interno de tus propias gemas y no se verán afectados por terceros que tienen la misma gema. Este arreglo lo hicieron porque la función principal de estas gemas es proporcionar daño, por lo que esta configuración significa menos tiempo de actividad para estos efectos y otros jugadores tenían lo mismo equipado, lo que no era una buena sensación. Extensión del evento de Cazador Bendito. Se va a extender este evento hasta el 23 de febrero de 2025. Y también se está aumentando la tasa de obtención de elementos de conjunto de mayor calidad y aumentando la posibilidad de crear elementos de conjunto de mayor calidad. Adiciones a bestiarios. Se han agregado nuevas páginas para coleccionar. Cambios en desafío de Infelicario. Recuerden, estos 3 desafíos continúan durante 6 meses. No se eliminan a poner los nuevos. En cuanto a los nuevos requisitos para los nuevos Infelicarios, el de Infierno 10 va a ser 56.700, el de Infierno 11 58.500, Infierno 12 60.000 de índice de combate.
con sus recompensas correspondientes, arma, armadura y portal. Pero a diferencia que hay una nueva exhibición de equipo para el primer equipo que logre completar todas las dificultades. También se agregó un buscador para Infelicario o para desafío de Infelicario. Y ahora ustedes se preguntan qué hacemos con todo este recurso que nos tiran los jefes. Nosotros ya tenemos el nivel 70, que es el máximo. Te permite reajustar todas las estadísticas de un resto demoníaco a la vez. Los valores de los atributos individuales de los restos demoníacos seguirán vinculados al nivel del Paragon del objeto, pero la calidad y los valores del objeto pueden aumentar con cada reforja. Así que podrán pulir bien sus restos demoníacos. También van a probar algo que es un emparejamiento de mazmorras entre servidores. Esto es beta, solamente para los servidores de Oceanía, Japón y Corea. Quizás después nos llegue a nosotros. Agregaron más opciones para la transparencia del daño de combate y demás, como la dirección que salen los números del daño. Tenemos 3 nuevas habilidades legendarias de Paragon que se desbloquean al 1200. El primero es llama abrasadora. Dañar a un enemigo en llamas aplica llama abrasadora, infligiéndoles daño cada 3 segundos. El daño de llama abrasadora aumenta por cada quemadura adicional sobre el enemigo hasta un máximo de 3 quemaduras. Los enemigos que mueren bajo este efecto de llama abrasadora lanzan una bola de fuego contra otros enemigos cercanos que explota al impactar e inflige daño a todos los enemigos cercanos. Llama abrasadora no puede afectar al mismo objetivo más de una vez cada 15 segundos. Fragmentos glaciales. Congelar a un enemigo otorga un fragmento glacial que se acumula hasta un máximo de 6. Dañar a un enemigo con tu ataque principal libera todos los fragmentos glaciales contra él. Lo daña y lo congela, reduciendo su velocidad de ataque y de movimiento en un 60% durante 3 segundos. Esto tiene un tiempo de reutilización de cada 15 segundos. Tormenta en ciernes. Electrocutar a un enemigo conjura una tormenta de ciernes sobre su cabeza que desata un rayo. Golpea después de 3 segundos y daña al enemigo. Electrocutar a los enemigos afectados por tormenta incipiente carga la tormenta aumentando el daño que inflige. Si el enemigo es electrocutado X veces, la tormenta incipiente se carga por completo, desatando el rayo inmediatamente y aturdiendo. Las tormentas incipientes no pueden afectar al mismo objetivo más de una vez cada 15 segundos. Tenemos nuevos 3 Paragon elementales, así que van a complementar mucho el daño del estado de shock, el de enfriamiento, congelación y las quemaduras. Camino del aventurero se va a reiniciar en 2 días, eso quiere decir que va a volver al capítulo 1 y podrán volver a sacar las recompensas. Pero después del reinicio solamente llega al capítulo 4 y después irán poniendo los demás. Tenemos el reinicio de la grieta de desafío el día 17 de diciembre. Esto quiere decir que se va a reducir la dificultad del nivel 631 al 650, cosa que será mucho más fácil sacar todas las recompensas. Tenemos un cambio para los inmortales y es en la era inmortal Oro 5. Oro 5 estará disponible tras alcanzar Oro 4 y obtener 5 millones de puntos de dominios adicionales. Este cambio busca aumentar el dominio inmortal al máximo, lo que te permite seguir demostrando tu poder y prestigio. Cambios en aliados espectrales, ahora son mucho más inteligentes, se teletransportan contigo y se podrán dividirse para atacar a varios objetivos simultáneos. Optimización para buscar grupo y emparejamiento, se ha mejorado bastante y se ha eliminado errores conocidos. También tenemos cambios en dominio de la esencia. Esto no aplica a los jugadores antiguos, solamente a los nuevos que están subiendo. Es solamente un cambio técnico para que se entienda mucho mejor esta parte de las maestrías, pero también tenemos cambios en los objetos malditos. La maldición se levanta sobre los objetos malditos. A partir de esta importante actualización, los objetos recién obtenidos ya no incluirán atributos malditos. Además, el sistema ya no distribuirá fragmentos de purificación. Este sistema será eliminado y cambiado por Paragon maldito, y este sistema solamente presentará los 3 más populares: azotado, irritado y este que invocaba los clones. Pero al mismo tiempo estos contienen nodos que otorgan todos los efectos antiguos malditos de 2, 4 y 6 piezas. También incluyen nuevos nodos pasivos para mejorar diversos atributos de combate, lo que inspira una construcción más compleja. Una vez que se active la especialización de Paragon maldito, todos los atributos malditos que se encontraban previamente en los objetos equipados quedarán inmediatamente inactivos.
Todos los objetos malditos obtenidos antes de la actualización se pueden recuperar para obtener el material de mejora. Los fragmentos de purificación ahora también se pueden intercambiar a una tasa 1 en 1 por polvo cautivador. Cambios en juego de guerra. Añadiremos dos nuevos modos, asalto y convoy. Y aparte de eso tenemos mejoras de interfaz y en el chat, pero todavía no tenemos el que es para nivelar todas las estadísticas de los jugadores participantes. También tendremos los cambios con respecto a los materiales para crear los conjuntos verdes. Lo que va a pasar aquí después del 17 de diciembre es que se va a agregar los materiales de las nuevas dificultades y recibirás un mensaje en el juego que se convertirá automáticamente todos los anteriores de Infierno 1 hasta Infierno 6. Estos se van a convertir en uno universal de Infierno 7 con una tasa de conversión de 7 a 1. Ahora, como ven, no va a haber compresión de niveles porque ya hicieron la solución de cambiar estos materiales y aparte también pusieron mucho bono de experiencia para que los jugadores nuevos puedan alcanzar a los más veteranos mucho más rápidos y jugar todos juntos. Hasta acá la parte de hoy. Si bien las correcciones de errores salen un poco más después que salga el parche, acá yo no la tengo, pero no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y cualquier duda o comentario ahí en la caja de comentarios. También no te olvides de revisar los enlaces importantes que tenemos de otras redes y de llevarse sus descuentos para comprar joystick o cosas especiales que te sirva en este juego, que son para usuarios nuevos, y no olviden de poner el código especial de creador de contenido. Nos estamos viendo en el siguiente video.